Muy bien, ¿lo tienen ahí? ¿Lo ven perfectamente? Sí. Bueno, ustedes lo van siguiendo, básicamente esto lo que tiene aquí es prácticamente una serie de hipervínculos, a ver si me funcionan. Tal vez yo lo que sí creo aquí en esto es partir de una distinción básica que tiene que ver con la noción de costos y de costos variables. Entonces, en ese sentido, tal vez lanzo mi primera consulta a ustedes. Estos términos, costos fijos y costos variables, eh, ¿les suena comprensibles o les causa alguna confusión para de una vez aclararlo? O sea, lo que quiero es que vayamos discutiendo sobre los términos y sobre lo que vayamos encontrando. Entonces, lo primero es, ¿quedan claros los conceptos estos de costos fijos y costos variables, la distinción de uno y otro? Profe, a mí en lo personal, digamos, con el video y todo, y las clases como anteriores de economía, me quedan claros. Lo que siempre me causa como ahí, curiosidad, es que todo mundo a veces maneja estos conceptos de acuerdo a su manera. O sea, hay gente que dice que, por ejemplo, el pago del recibo de la luz es un costo fijo, porque usted mensualmente tiene que pagar la luz, pero hay otra gente que dice que es variable, porque hoy vienen 100.000 de luz, mañana vienen 80.000, entonces ahí es donde yo me quedo con algunos rúbricas, ¿son fijas o son variables? Muy buen punto, muy buen punto, y yo creo que ha puesto un buen ejemplo que generalmente lleva confusión. Lo primero es el concepto, o sea, vamos a ver, digamos, yo creo que los conceptos son bastante estándares, ya, por lo menos sobre estos temas. Lo que a veces puede variar es cómo se comporta un mismo costo en una empresa o en otra, dependiendo un poco del tratamiento y el papel que tenga en las actividades que ellos realizan. Y la forma como ellos pueden medir o cuantificar esos costos. Entonces, me voy con esto. El concepto, uno, la distinción básica. Costos fijos. Costo fijo, más bien, comienzo con el variable. Se dice que un costo es variable si justamente cambia, va cambiando proporcionalmente con la cantidad de producción obtenida o realizada, o la cantidad de producto fabricado, o la cantidad de producto fabricado y vendido, porque tal vez este es un supuesto. Vamos a ver que en este análisis de punto de equilibrio nosotros estamos suponiendo que vamos a producir tantos productos, pero no solo producirlos, sino que vamos a ser capaces de venderlos. O sea, tenemos que asegurar la producción más la venta. Entonces, un costo es variable porque en la medida que aumenta el volumen de producción o la cantidad de productos generados, asimismo se nos va incrementando entonces ese costo que llamamos variable. ¿Ya? ¿Profe? Se nos va incrementando. A ver, si tenemos, sí, ¿quién me habló? Catherine, podemos verlo con el ejemplo, con el de la industria del banco de semillas, el enunciado 4, donde habla de electricidad, agua y teléfono. Porque si yo me encargo de vender semillas y de recolectar semillas según el resto de enunciados, conforme aumenta mi producción, va a aumentar mi consumo de agua y de electricidad, porque es mayor el volumen de semillas que tengo que lavar, que limpiar y que almacenar, pero no precisamente con el servicio de teléfono. Entonces, esa es un poco confusa. La energía, bueno, vamos a ver, el costo variable entonces va en función de la cantidad de productos generados. El costo fijo es que no importa cuánto produzca, siempre tengo que cubrir ese monto, ese costo. Ya no importa si produzco hoy más o si produjo menos, entonces el costo fijo siempre va a ser el mismo. Son costos fijos en corto plazo. Esta es tal vez una consideración, ya en corto plazo. Ahora, que la energía varía de un mes a otro, eso es otra historia. No está variando en función de la cantidad de lo producido. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, si ustedes hoy, o sea, si yo hoy me pongo a producir algo y produje 100 unidades, o si me quedé, nada más me rindió y nada más produje 50, en el día tendré que cubrir la misma cantidad de energía, suponiendo que yo estoy utilizando la energía y que esa energía no la puedo cuantificar
en mi proceso productivo. En el caso de la electricidad, agua y teléfono, para el banco de semillas van a tener un tratamiento como costo fijo. ¿Por qué? Porque no importa, digamos, yo voy a tener que pagar el recibo del mes, no importa si este mes produje 10.000 semillas, 100.000 o las que sean. Ya, no importa cuántas semillas yo logro producir. Estoy fundamentalmente teniendo que cubrir la cuota del recibo de este mes. Lo que ocurre es que a veces hay procesos productivos en los cuales yo puedo separar un costo como el agua o la electricidad y descomponerlo en un componente fijo y en un componente variable. Ejemplo, si yo tengo una oficina, los costos de oficina, los costos de administración, tal vez los costos de una bodega, los costos de tal vez de un almacén de venta o cosa por el estilo, los puedo tratar como costos fijos porque siempre tengo que pagarlos y no importa cuánto se produzca, yo consumo la misma energía. Pero si por otro lado tengo una planta de producción y esa planta, por ejemplo, tiene una caldera, tiene, qué sé yo, unos motores de acerrío, lo que sea, entonces, si mi sistema de producción me lo permite y yo tengo separado el consumo de energía, yo sí podría rastrear cuánta energía estoy consumiendo en un proceso productivo y si, por ejemplo, hoy procesé 8.000 pulgadas madereras ticas, entonces yo podría cuantificar cuánta energía consumí para ellas. Si mañana produzco el doble, puedo mañana registrar cuánto consumí para producir el doble. Ahí sí podría considerar ese componente productivo como un costo de energía variable. Pero no todos los procesos, no todas las plantas tienen por lo menos un sistema interno de gestión, en este caso de la energía eléctrica, como para poder discriminarlo. O sea, lo que quiero decir con esto, sí es posible tratar la energía y el agua, pero si yo los cuantifico directamente en un proceso productivo. Separo el agua que va para producción y separo el agua que va para el resto de las actividades del negocio. Esa sería la condición. ¿Ya? Si no, se tratan como cuentas generales. El criterio de costo variable no lo establece el que yo un mes a otro me cambie el monto, sino cuánto estoy produciendo y si el hecho de producir más unidades me implica que tenga que consumir en forma directa y cuantificada más energía, ¿verdad? O cualquier costo. Entonces vamos a ver, los costos variables normalmente son primero los costos de los materiales, de materias primas. Los costos de materiales, ok. Si yo produzco 10 unidades, ok, consumiré, digamos, 10 láminas de madera, ¿verdad? Y si produzco 100, consumo 10 veces eso. Consumiré 100 láminas de madera. Mi costo va a aumentar en forma proporcional a la cantidad de producto. Si mi producto requiere un componente metálico, el costo del componente metálico, los materiales metálicos que van en el producto son costos variables. Ellos van allí. Entonces, costos variables los puedo identificar en el producto, ¿verdad? Se ocupan para producir de manera directa. Por ejemplo, costos de etiquetas y empaque, eso varía porque entre más semillas tengo que vender, más paquetes de semillas tengo que vender, más paquetes de empaque necesito. Por eso lo consideramos variable. Y así por el estilo. Profe, Adelante. y en el caso de la calibración de pesas y balanzas, ¿por qué es variable? Para mí eso sería fijo porque hay que estarlo haciendo para mantenimiento. Y sin importar si yo pagué el arreglo hoy y mañana se me volvió a dañar, no importa si yo produje o no, el arreglo me va a costar lo mismo. Sin importar la producción o la duración del repuesto, siempre voy a tener que pagar un mismo fijo. Correcto, muy bien. Entonces, ese costo usted lo puede considerar fijo perfectamente, ¿verdad? Te voy a decir porque aquí está variable. Porque está, digamos, se está con un equipo
que supone que, digamos, cada 1000 mediciones hay que recalibrarlo, ¿verdad? Entonces en ese sentido va variable, ¿verdad? Pero aquí lo interesante justamente es esto. Algunos de estos costos que están aquí en este ejercicio son un poquito, vamos a decir, están en la frontera y son un poquito polémicos. El ejercicio tiene tal vez un poquito esa intención, en precisar en qué condiciones se me volvería variable o en qué condiciones se me podría convertir fijo, ¿verdad? Así como lo estás planteando perfectamente, con ese razonamiento es perfectamente válido, ¿verdad? Si usted me dice, no, es que las calibraciones van a ser muy de vez en cuando, 2 veces al año, si acaso, ok, trátelo como fijo. Si yo tengo que calibrar todas las mañanas, o tengo que calibrar en la mañana, tengo que calibrar a las 9 de la mañana, tengo que calibrar a las 12 o cosas por el estilo, tengo que estar calibrando muy frecuentemente un equipo, entonces lo tengo que tratar como algo. Bueno, esto es suponiendo que fuera un costo, ¿verdad? Pero puede ser simplemente una actividad. Profe, Sí, adelante. Paola. entonces, es posible que en la entrega del trabajo algunos de nosotros tengamos puestos unos costos como variables o fijos de acuerdo a cómo lo analicemos. Sí, bueno, déjenme decirles que en todo caso, este es un ejercicio que tiene más como una función didáctica, justamente este debate, esta discusión, ¿verdad? Pero más bien, si ustedes me dicen cómo lo completaron, o en cuáles tienen dudas, vamos pues, tal vez a eso, a ver en cuáles tienen dudas, cuáles le genera esa incertidumbre, porque donde tienen esa incertidumbre, o por lo menos siente que pueden ser ambivalentes, entonces ahí clarificamos un poquito eso, para precisar en qué Profe, condición puede ser fijo o variable. en la 9, María, igual del ejercicio A en la 9, porque el salario de los recolectores siempre va a ser fijo, pero la cantidad de recolectores que necesite va a ir en función de mi producción, por lo cual sería variable. la 9, aquí es digamos, la condición en la que esto es variable. La condición es que a los trabajadores, a los recolectores de semillas, se les paga por semilla recogida, por semilla cosechada. Algo así como cuando uno coge café, ¿verdad? ¿Cuántas semillas cosecha, cuántas cajuelas o cuántos kilos entrega? Y así se le paga. Entonces está como variable. Si usted tiene digamos, un banco de semillas y le paga a la gente un salario fijo y vaya a recoger semillas, no importa cuántas semillas traiga, les paga siempre lo mismo, usted probablemente va a estrujar su negocio, la estructura de costo la va a estrujar y la va a convertir en riesgosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se le inflarían los costos fijos. Tal vez ahorita puedo discutir, cuando veamos la fórmula de punto de equilibrio, recuérdenme discutir un poco la implicación de los costos fijos para tal vez completarles esta idea. Lo que quiero reconocer es que puede ser que efectivamente alguna empresa decida tratarlos como fijos, tenga personal asalariado, se trata como fijo, pero si le pago por cosecha, por volumen producido, o como se dice a veces a destajo, entonces es un costo variable. ¿Alguna otra? Profe, yo quedé con una duda que me generó el video, que cuando estaba explicándole los costos fijos y costos variables, decía que los costos fijos son unitariamente variables y que los Sí. costos variables son unitariamente fijos. Eso me generó un poco de duda y no lo entendí. Suponga que yo tengo que pagar 100,000 colones de energía este mes. Bueno, le voy a dar un tratamiento de costo fijo, ¿ya? Y suponga que este mes produje 10,000 unidades. Entonces, quiere decir que esos 100,000 colones yo lo tengo que dividirlo entre 10,000 unidades, y eso significa que cada una me habrá aportado, o cada unidad me estará aportando o costando prácticamente 10 colones en energía, globalmente visto. ¿Sí? Ahora, si yo produzco 50,000 unidades y divido esos 100,000 colones ahora entre 50,000, entonces cada unidad me va a costar 2, o me va a aportar 2 en costo de energía. Queda un poquito la idea. Ahí es donde él dice
Ok, que los costos fijos son unitariamente variables y que los costos variables son Unitariamente unitariamente variables, es fijos. decir, por unidad, por cada uno. Cuando produje 10,000, cada producto, cada uno me está aportando un costo de 10 en energía. Pero cuando produje 50,000, cada uno, cada unidad, unitariamente, me está costando 2 en energía. Entonces, ¿qué pasa con el costo fijo, con el costo variable? El costo variable lo que implica es que si, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, que utilizo por producto una tabla de madera y esa tabla de madera me cuesta, el costo es, digamos que es 1,000 colones. Entonces, todos mis productos, cada uno de mis productos, me van a costar en madera, en tabla de madera, me va a costar 1,000 colones. Todos van a costar lo mismo. Por eso, unitariamente no va a cambiar, se va a comportar fijo. Todo costo variable, unitario, lo multiplico por la cantidad de productos vendidos, no importa cuántos produje. Y cada uno va a llevar el mismo costo siempre. Unitariamente siempre me va a costar 1,000 colones. Ese es el concepto que está explicado en esa parte del vídeo. Que si yo distribuyo mi costo variable total entre el número de productos, no importa cuántos, mi costo variable unitario siempre será el mismo. Y si tomo un costo fijo y lo tengo que distribuir o prorratear, la producción va a ser distinta, entonces unitariamente cada producto se va a llevar un costo diferente, dependiendo si produje más o si produje menos. Ese es el significado de eso. ¿Alguna otra inquietud tal vez con esto? Tal vez les puedo hacer una indicación. Hay una categoría o unas categorías intermedias de algunos que hablan de costos semivariables o costos semifijos. Y son costos que varían como a saltos o como en gradas. Les voy a dar un ejemplo que para ustedes les tiene que ser familiar. En la universidad, un profesor, se nombra un profesor, y el profesor tiene, digamos, se le asigna un número de estudiantes. Si, por ejemplo, para un tipo de laboratorio, un profesor puede atender 20 estudiantes, por ejemplo, entonces, la cantidad de estudiantes entre 1 y 20 se mantiene fija. Es decir, no importa si un profesor tiene 5 estudiantes o si tiene 15, hay que pagarle lo mismo. Pero después de 20, se necesita contratar a un segundo profesor. Entonces, esos saltos o sea, esos costos van variando con la cantidad de estudiantes, pero van saltando como en gradas. Pero eso es, digamos, otro tratamiento. Digamos, lo que pasa es que para fórmula de punto de equilibrio, lo que se hace es sencillamente decidir si un costo semivariable lo voy a tratar como variable o lo voy a tratar como fijo. Eso es todo. Al final de cuentas se sigue aplicando, o sea, la diferenciación se siguen llevando o hacia los fijos o hacia los variables. Vamos a los ejercicios y un poquito al concepto de margen de contribución y ejercicios de costos de contribución. Bien, aquí en este tema, lo que se trata un poquito es como de profundizar el concepto de margen, de algo que se llama margen de contribución. Recuerden que nosotros habíamos hablado en algún momento de margen de ganancia. Nosotros decíamos el margen es la diferencia entre ingresos y costos, vistos así en bruto, como todos los ingresos y todos los costos, ¿ya? De un producto, de una producción. Aquí hay como un poquito digamos, de hilar fino, en el sentido que aparecen conceptos derivados o asociados. Con costos, hablamos de costos variables, de costos fijos. Y ahora introducimos una variante que son costos unitarios. Costos unitarios es el costo de una unidad. Entonces resulta que podemos hablar de costos variables totales o de costos variables unitarios. Y podemos hablar de un margen, algo que se llama margen de contribución unitaria, o simplemente hablar de margen de contribución también total, por ejemplo. Entonces empezamos como a desagregar. Y lo que trata aquí es, digamos, jugar un poco con esos conceptos, esos ejercicios, esos números,
Pero tal vez de esto quiero resaltar lo siguiente. Este concepto que se llama contribución unitaria, que está por aquí, está definido como el precio menos el costo variable unitario. Este valor, este margen de contribución unitaria, es el valor que se ocupa para poder calcular el punto de equilibrio, ¿verdad? Esto es lo que vamos a utilizar para el punto de equilibrio. Y para calcular el punto de equilibrio vamos a utilizar también el total de los costos fijos. Ahora bien, lo que este ejercicio contiene en esta sección de aquí es simplemente un juego de incógnitas, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver que prácticamente a partir de 3 valores relacionados con estos conceptos que están aquí arriba, nosotros podemos descubrir los otros 4 valores que están faltando o que están de incógnitas. En esta sección de aquí, tenemos justamente el conjunto, digamos, de fórmulas que aplican a cada uno de los conceptos, ¿verdad? A cada uno de los conceptos. Entonces, por ejemplo, el costo, aquí lo que tenemos son costos totales variables. ¿El costo total variable qué es? Pues es la suma de todos los costos variables que puede llevar un producto. De todos sus costos variables. Ya decía, puede ser, por ejemplo, madera, lija, pintura, hierro, ese tipo de cosas. La cantidad de productos es una variable determinante, justamente la variable que nosotros queremos despejar para responder a la pregunta ¿cuánto debemos producir? Tenemos el precio, que el precio casi siempre es unitario, a veces se indica precio unitario, pero si no, se da sobreentendido que el precio siempre es, o generalmente es, por unidad de producto, salvo que se indique otra cosa. Y luego tenemos el costo variable unitario. ¿Qué es el costo variable unitario? Pues decíamos, lo que nos cuestan los materiales variables o las materias variables que hay en un producto. Matemáticamente, el costo variable unitario es el costo total, variable total, dividido entre la cantidad de productos. Entonces, eso es lo que cuesta cada uno de los productos. La contribución unitaria es esto que les dije, es el precio. Es el precio menos el costo variable unitario. El precio menos el costo variable unitario. Y luego, tenemos por acá, esta es nuestra contribución unitaria. Y tenemos acá el ingreso total. Los ingresos totales es el precio de venta multiplicado por la cantidad total de productos. Y finalmente, la contribución total que nosotros la podemos calcular ya sea multiplicando el margen de contribución unitaria por la cantidad de productos totales, o bien también la podemos encontrar de esta otra forma. Vean que casi que todas las fórmulas, todas las incógnitas tienen 2 formas en como nosotros las podemos encontrar por lo menos. Esta cantidad producida la podemos encontrar de 3 maneras. La cantidad producida. Y básicamente este ejercicio o esta tablita lo que hace es eso. Entonces no sé si lo que ahorita tal vez lo que les puedo solicitar es tal vez si toman un ejercicio de aquí para resolverlo, si lo tiene resuelto, alguien me puede ir diciendo qué valores tiene. Y si no, pues tal vez podemos ir viendo un ejemplo, una línea, cómo despejar algo de eso. Yo lo tengo resuelto, profe. Sí, bien. ¿Quiere compartir? Profe, ¿puedo ver qué tiene en la B, en el costo total variable? Me parece que tengo un número diferente, un resultado diferente. Borremos esto. Digamos que tengo que despejar estas 2 incógnitas. Ok. Ya sé la cantidad producida. ¿Coincidimos en eso, Catherine? ¿Alguna otra persona que lo haya hecho y tenga eso ahí? Profe, Si le coincide. sí, ¿Coincide? 12.500. Ajá, Sí. correcto. Muy bien. Vamos a ver, tenemos el precio, tenemos la cantidad. Con esto, entonces, también disponíamos del ingreso. Tengo el margen de contribución unitaria y tengo la contribución total. Muy bien. ¿Qué alternativas tengo para calcular cualquiera de estos 2 valores? Digamos que quiero despejar primero el costo variable unitario.
costo variable unitario. Lo puedo hacer dividiendo el costo variable total, pero para mí es una incógnita. Entonces esta fórmula no me va a funcionar todavía. Veamos esta otra. El precio menos la contribución unitaria, el margen de contribución unitaria. ¿Tengo el precio? Sí, sí lo tengo. ¿Tengo el margen de contribución unitaria? Sí, sí lo tengo. Entonces, esta cantidad de aquí la resuelvo. Entonces, tomando el precio y le resto la contribución unitaria. Y ahí está. Ahora sí, ¿cómo puedo calcular mi costo total variable? Lo puedo calcular utilizando el costo variable unitario y multiplicándolo por la cantidad de productos vendidos. Costo variable unitario es este que tengo acá, y la cantidad de productos vendidos, pues este que ya averigüé aquí. Entonces, simplemente lo que hago es ubicarme en la celda, especifico la formulita de cálculo, cantidad producida, la multiplico por costo variable unitario, y ahí tengo mi costo variable total. ¿Le coincide? Sí, profe, sí coincide. Sí. Nosotros lo que hicimos fue utilizar la fórmula alternativa para calcular el costo total variable. La fórmula Sí, lo que alternativa, hicimos la otra fue eso. formulita, perfectamente. Sí, Y nos está dando lo Sí, perfectamente. Es sí. decir, mismo. Entonces, se puede utilizar cualquiera de las formulitas. Digamos, lo que necesitas es tener los elementos que componen la fórmula disponibles para poder hacer el cálculo. Ya puedo compartir pantalla si quiere, pero también, Muy bien. como se puede ver acá, como dijo Kevin, nosotros lo que hicimos fue utilizar la otra fórmula, la fórmula alternativa, que Ajá. de hecho es más fácil resolver algunos así. Muchos salen así más rápido, utilizando Más las directo. fórmulas alternativas. Sí, igual ya completando todo el cuadro pasa que tal vez no puedo sacar costo total variable, ni cantidad producida, ni precio unitario, hasta que resuelvo las últimas 2 o 3 variables y ya puedo devolverme y aplicar las otras formas. Así es, así sucede. Y justamente tal vez este ejercicio es un ejercicio que, al final de cuentas, es como para afirmar o reafirmar los conceptos, y yo creo que más termina siendo un ejercicio de gimnasia mental, porque lo obliga a uno como a pensar esos diferentes trillitos o alternativas, o de qué manera se me hace más simple. Perdón, hay muchas cáscaras de banano. Nosotros hablábamos de eso, que por ejemplo, yo voy viendo el costo variable unitario, que son valores altos, y me encuentro aquí un 73, o en contribución unitaria me encuentro acá un 21, pero la fórmula está aplicada. Sí, sí, correcto. Yo tengo una duda, ¿qué es la contribución unitaria? Utilizamos la definición que viene arriba de contribución unitaria, que es Sí. básicamente, no sé, profe, me corrige, pero es básicamente Adelante. después de vender un producto y sacar los costos de producción. Es como lo que me aporta eso a la posible ganancia. Sí, la especificidad aquí está en lo siguiente. La contribución unitaria es lo que el producto me deja como ganancia después de cubrir sus costos variables. Es eso, más bien. Es después de cubrir la ganancia que me deja un producto después de cubrir sus costos variables unitarios. Esa es la idea, ese es el concepto. ¿Sí les queda, les hace sentido? Les hace sentido, véanlo en la formulita, precio menos costo variable unitario. Entonces, es lo que me va a quedar del producto después de haberlo vendido como ganancia después de haber cubierto esos costos variables unitarios. Muy bien. Vamos a ver qué más. Vamos a esa otra, tal vez a ese otro tema. Podemos subir un poquito arriba. Bueno, vamos a ver. No, estás bajando, ¿verdad? Esto está en la parte baja del ejercicio. Eso sí. Vamos a ver esta otra sección que ahí está mostrando Kate. Sí, profe, con este teníamos varias dudas porque sabemos que acá, este último ejercicio, el resultado está mal. No sabemos si es que no estamos entendiendo el concepto que está arriba, pero somos conscientes de que ese resultado es incorrecto. Bueno, aquí tal vez el concepto que se está introduciendo con este ejercicio es los conceptos de de margen sobre costo y de costo sobre ventas.
Estas expresiones, margen sobre costo o costo sobre ventas, son expresiones relativas. O sea, están medidas, o ya sea que las expresemos en porcentaje o en una proporción, ¿verdad? Un tanto por uno, digamos, el 0 punto tanto. Son muy utilizadas, son, digamos, expresiones muy utilizadas. Entonces, la premisa es que para calcular el margen sobre costo, lo que uno hace es, pues, dividir el margen de contribución entre el costo total. Entonces, vámonos, Catherine, vámonos el primer producto que se llama Espavor, y tienes el primer cálculo allí, que es el cálculo del ingreso. Es el precio de venta por la cantidad vendida. Correcto. Precio por cantidades vendidas son los ingresos. Vamos a ver el costo total, que es el renglón siguiente. Este va a ser el costo variable unitario por las unidades vendidas más los costos fijos. Correcto, muy bien. Son los costos variables unitarios por las cantidades vendidas. Ese es el costo variable total, lo que está dentro de ese paréntesis. Y a esto le sumamos los costos fijos. Vamos a ver el margen de contribución, el primero, que ese es el margen sobre costos. ¿Qué es lo que tenemos allí en la fórmula? Ok, tenemos como numerador el ingreso total menos el costo total por 100 entre los costos totales. Ingreso total menos Costo total por 100 por 100. entre costo total. Entre el costo total. ¿Y cuánto dice que le da? 28.9%, ¿de acuerdo? Sí. Y el que dice que no anda bien es ese último. ¿Es así? Sí. No es lógico ese resultado. Entonces ahí como que perdimos. Vamos a ver, tratemos antes de ver el número y de ver la fórmula, digamos, conceptualmente, ¿qué debería ser ese valor? O sea, ¿cómo lo debería encontrar? Ok, pero cuando se refiere al margen sobre ventas, puedo tener un margen neto o un margen bruto. Ok, vamos a ver cómo deberíamos enunciar esta relación. ¿Cómo deberíamos enunciarla? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un costo total, tenemos un ingreso total, ¿de acuerdo? Sí, señor. Tenemos un ingreso total. A ese ingreso le restamos el costo total, que son todos los costos, fijos y variables. Sí, ahí estamos bien. Sabemos que es algo en el denominador. Ok, entonces ese numerador, ese ingreso total menos costo total, lo restamos, lo estás multiplicando por 100 para que le den porcentaje, y luego donde dice margen sobre precio, ¿entre qué lo divides? Ok, en la fórmula de este margen sobre venta, vamos a ver, tenemos de momento que el numerador está constituido por el ingreso total menos el costo total. Ahora, eso de verdad sí nos está dando un margen, ok. ¿Entre qué deberíamos dividir eso para que nosotros podamos llamar a este margen sobre precio? Puede ser entre la cantidad producida y así me daría un margen unitario de ventas, o entre los ingresos y así me da el margen de ingresos global. Ese es el valor que necesito. Entre los ingresos totales. Profe, A ver. ahí en la fórmula sale eso, que es entre ingreso por ventas neto. Es que creo que es la confusión, que dice entre ingreso por ventas neto, y abajito de ese cuadro donde está aquella ahí, más a un pelín para abajo, viene la fórmula de ingreso neto, que dice que es ingreso total menos costo total. Entonces va a quedar igual que el numerador, que es lo que dice Kate. ¿Qué es lo que dice que sí? Debe haber un error arriba. O por lo menos Sí. el concepto de neto. Aquí abajo. Me parece No que sé. el concepto de neto. Vamos a ver, ¿dónde está eso? Porque ¿En qué aquí es donde renglón? dice. ¿En qué fila? 72. En la fila 72. Lo estoy proyectando en este momento. Pero... Sí, no, perdón. Vamos a ver. Bueno, déjeme irme para allá. Que quería revisar la fuente con algún detalle. Ok, quiero ver tal vez ese resultado que tiene. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es el margen de contribución? ¿Verdad? Sobre costo es un 28%. Y sobre precio o sobre ventas es un 22%. Ese valor tiene un poco más de más sentido. Esos valores tienen sentido y ahí es donde están. Esos son los valores. Entonces, lo que hay que recordar es esto. Cuando uno habla de margen sobre precio, aquí es donde a veces el término de precio, si uno tiene un solo producto, tiene el precio. Pero en este caso tenemos la tabla del total y entonces no tenemos un rubro que dice precio, tenemos ingresos totales. ¿Ya? Entonces aquí el denominador son los ingresos totales. Si tuviera un solo producto, tengo que utilizar el precio en ese denominador. Catherine, vamos a la hoja. Sí, señor. Sí.
Ok, muy bien. Entonces aquí es para entrarnos un poquito ya en la noción de punto de equilibrio, ¿verdad? Profe, Sí, solamente una observación. Acá en este primer ejemplo, los valores que da no coinciden con los que utiliza para resolver acá el ejercicio. pero digamos, Sí, tome como los valores que están en la formulita, ahí, digamos, ahí donde los tienes. Si esos sí, valores señor. están bien, digamos que deberíamos trabajar con ellos. Lo que tal vez de momento lo que quiero es, más bien aquí, es, digamos, la fórmula básica y el concepto, ¿verdad? Que es los costos fijos. Entonces uno tiene que tener ahí todos los costos fijos ya reunidos. El precio unitario y el costo variable unitario. El costo variable es cosa de sencillamente de restarlo del precio, y normalmente algunos expresan esta fórmula, esta misma fórmula de de punto de equilibrio, la expresan como costos fijos entre MU. MU es el margen de contribución unitaria, ¿verdad? Vean que ahí abajo está dicho con una llave que esa diferencia entre precio unitario menos costo variable unitario se conoce, algunos lo llaman, más en lenguaje de economistas, lo llaman ingreso marginal o simplemente contribución unitaria. Entonces es lo que nosotros estábamos viendo hace un ratito allá en el otro cuadro. Ahora bien, esta solución, cuando uno resuelve esta fórmula, el resultado que le va a dar, el valor que le va a dar, ese valor es unidades. Ya, vean que aquí tenemos costos, que es dinero, precio, que es dinero, costo, que es dinero, y el resultado dice que nos sale en unidades. ¿Ya? Ahora, ¿esto por qué? Porque básicamente estamos aquí trabajando con costos unitarios, ¿verdad? Entonces este es digamos, el elemento que nos hace llevar u obtener un resultado de unidades. Entonces, quiero que bajemos al punto 4.2. Entonces aquí hay una aportación tal vez que es muy simple. Si uno tiene el punto de equilibrio en unidades y uno sabe el precio del producto, entonces si uno multiplica el precio del producto por la cantidad de unidades del punto de equilibrio, entonces ahora obtenemos el punto de equilibrio expresado en dinero, ¿verdad? Es decir, uno podría decir entonces, ok, yo tengo que producir 100.000 unidades para alcanzar mi punto de equilibrio, ¿verdad? O lo otro puede decir que yo necesito vender $1.000.000 con mis productos para alcanzar el punto de equilibrio, ¿verdad? Eso es, digamos, lo que se refiere como punto de equilibrio en dinero, ¿verdad? Que sencillamente uno lo que hace es multiplicar el valor en unidades por el precio unitario. Sí. ¿Sí? A mí me quedó Adelante. más con, bueno, el margen de contribución sería mi margen de ganancia, según me explicó usted que era contribución anteriormente. Entonces, ¿qué es el margen sobre ventas? ¿O para qué yo necesito ese porcentaje de margen sobre ventas? Vea, cuando yo tengo margen sobre ventas o tengo margen sobre costos, bueno, vamos, ese margen de contribución, el de arriba, el penúltimo, el que dice para el primer caso 28.92%, ese es el margen que ya calculamos, ¿verdad? El margen que ya calculamos lo estamos expresando como un porcentaje de los costos, es eso. Si yo digo 28,9, ¿verdad? Lo que quiere decir es que mi margen de ganancia representa el 28% de mis costos. Y el margen, el otro, el margen sobre ventas, lo que dice es que ese mismo margen de ganancia, en valores, el dinero, la cantidad de dinero absoluta es la misma. ¿Ya? Mi margen de ganancia representa un 22% de mis ingresos. ¿Ya? Ese es, digamos, el significado de cada uno. ¿Verdad? Cuando uno dice margen y lo divide entre costos, entonces está expresándolo en función de los costos. Esto es digamos, una cosa, digamos, dos conceptos que se usan mucho en mercadeo, porque para asignar a veces, por ejemplo, el margen de ganancia para un distribuidor o para un vendedor, algún tipo de productos se basan en el margen sobre costos y otro tipo de productos se basan en márgenes sobre venta. El margen absoluto, medido en dinero, el margen absoluto en dinero es siempre el mismo, ¿verdad? Note que lo que estoy cambiando es mi denominador. En una uso el costo
que por lo general el costo es más pequeño, el costo es más pequeño que el precio, ¿verdad? Por tanto, el margen de costos, el margen sobre costo, debe ser por lo general más alto que el margen medido sobre ventas. Y lo ven ahí comparando los diferentes valores vis a vis, el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, para los diferentes productos, ven ese comportamiento en todos. ¿Sí? El de arriba más grande y el margen de contribución, que es sobre costos, más grande. Tal vez aquí lo importante es entender que ambos valores son porcentajes, pero que si yo lo traslado a dinero, los dos me van a aportar el mismo capital. La única diferencia es que yo en el primero estoy calculando de mis costos totales, cuál es mi porcentaje de ganancias. Y en el segundo estoy diciendo de mis ventas, del costo de cada unidad, cuánto me queda a mí de ganancia. Por eso los porcentajes son diferentes, pero el aporte al capital va a ser el mismo. Y se cambia todo. Se cambia todo. Entonces, ese es, digamos, que el punto de equilibrio básico, ¿verdad? 7.000 unidades. ¿Ya? Lo estamos viendo allí. Note que todo lo que está antes, o más bien, si produzco menos que esas 7.000 unidades, me da valores en rojo, es decir, me está dando pérdidas. Y lo que produzca para arriba de 7.000 unidades, si produzco 7.500, 8.000, etcétera, etcétera, si ahí voy incrementando, entonces ya me empieza a dar valores positivos cada vez más grandes, me está dando entonces resultados positivos. Ahora bien, vamos, la idea aquí es que ustedes puedan jugar, travesear, esto es como un simulador, y vamos aquí donde dice hacer clic en la pestaña para ir a ver el gráfico. Nada más que digamos así se comporta, ahí se comporta el gráfico, pueden ver más o menos que donde está en el eje X abajo, van de 1.000 hasta 100.000 unidades, no, 10.000 más o menos, donde dice 7.000, si ustedes proyectan hacia arriba es donde topan, donde las líneas azul y rojo se están cruzando. Entonces, para explicar este gráfico, primero, la línea verde horizontal representa los costos fijos. Lo que esto significa es que si mis costos fijos son ahí como 40 y tanto mil quizás, mis costos fijos van a ser siempre los mismos, digamos, los valores, no importa para cuál es la cantidad de producto que elabore. La línea roja está representando los costos totales. Esto es, además de los costos fijos, lo que correspondería a los costos variables para las cantidades producidas en cada una de esas cantidades que están ahí expresadas. Entonces lo que se va viendo es cómo esos costos van aumentando. Y luego la línea de los ingresos, la línea azul, es la que está indicando los precios multiplicados, el precio unitario multiplicado por la cantidad de productos que estaríamos produciendo, ¿verdad? Entonces ahí lo que se ve es justamente que se cruzan en un punto y lo que está hacia la izquierda, eso está representando déficits, ¿verdad? Que son los valores que en el otro cuadro estaban representados en rojo. Y hacia la derecha del punto de cruce, entonces lo que está entre esas dos líneas, la azul, que ahora está arriba, y la roja, entonces lo que ya está representando son utilidades. Muy bien, aquí es donde hay algo que para mí sí se vuelve interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Bajemos. Ok, sí. Bueno, aquí el tema que tenemos en esta ocasión, aquí, es qué pasa cuando uno tiene varios productos. Entonces, si yo tengo varios productos, lo que uno hace es modificar la fórmula del punto de equilibrio, modificándole el denominador. Ustedes recuerdan que si nosotros solo tenemos un producto, nuestra fórmula es costos fijos dividido entre precio menos costo variable unitario. Esto es para un producto. Pero si tenemos muchos productos, entonces nosotros necesitamos promediar y promediar algo. ¿Qué es lo que promediamos? Necesitamos promediar la contribución unitaria de cada uno de los productos. ¿Qué era la contribución unitaria? La diferencia entre el precio y el costo variable
unitario. Entonces, vamos a verlo aquí. Ahí en esa tablita donde está, tenemos varios productos. Saben, simplemente A, B, C, D, E. Cada producto tiene un precio. Si lo ven ahí, 250, 180. Cada producto tiene un costo variable. 185, 130. Vean que si nosotros nada más tuviéramos que calcular el punto de equilibrio al producto A, si solo tuviéramos el producto A, nuestra fórmula de cálculo del punto de equilibrio serían los costos fijos divididos entre ese precio de 250 menos los 185 del costo variable. Ese sería, digamos, nuestro denominador. Pero resulta que, como tenemos varios productos, entonces lo que vamos a hacer es calcular la contribución de cada producto. Es decir, restarle al precio le restamos el costo variable a cada uno de ellos, ¿verdad? De forma que tenemos unas contribuciones que de ahí dicen son 65, 50, etcétera. Y entonces lo que hacemos es, ahora dice, tenemos una información que digamos viene sea de ventas o de producción, digamos, de producción anterior. O en general, en la empresa, de todo lo que nosotros vendemos, el producto A representa el 27%. El producto B representa el 15%. Un 5% corresponde al producto C, y así sucesivamente. O sea, lo que nosotros estamos viendo es qué porcentajes de productos, en términos del total de productos, se distribuyen esos distintos productos. ¿Cuál se vende más, cuál se vende menos? Entonces nosotros lo que necesitamos es hacer un promedio ponderado de las contribuciones marginales, ¿verdad? Que la contribución es entonces, para el primer, digamos, es para el producto A, el 65. Ese 65 que es la diferencia del precio 250 menos 185. Bien, entonces lo que nosotros tenemos abajo, el margen de contribución promedio ponderado, pues es simplemente una ponderación. Recuerde que las ponderaciones uno a veces las puede hacer mecánicamente o matemáticamente, primero multiplicando, después dividiendo o lo que sea, ¿verdad? Pero tal vez aquí una forma práctica o pragmática es, ven esto que está aquí, porcentaje de lo producido. Sí, porcentaje de lo producido, dice 27, ahí está como 27%. Sí, eso mismo. Si ustedes simplemente toman el 65 y lo multiplican por 0.27, luego toman el 50 por 0.15 y esto lo van sumando. A eso es esa fórmula que está allí, ¿verdad? Es ese cálculo que está allí. Entonces, como ven, ahí van a obtener ya sencillamente el resultado de eso, es el promedio ponderado de ese margen de contribución, que en este caso da 67.5. Recuerdan ustedes, digamos, para nosotros calcular promedios ponderados es muy común, ¿verdad? Sobre todo cuando uno mide áreas basales, diámetros, tiene clases diamétricas y todo ese tipo de cosas. El principio es el mismo, es un promedio ponderado. Estamos ponderando entonces, en este caso, en función de la cantidad de productos, o de la proporción de los productos que se venden de cada una de las categorías de productos. Eso queda claro, porque ese es el que va a ser entonces nuestro denominador en la fórmula del punto de equilibrio. Podemos ver arriba la fórmula, un momentito. Esa, dice punto de equilibrio, ahora está como costos fijos entre margen de contribución promedio ponderado, ¿verdad? Esto, en una fórmula más matemática, es algo así como la sumatoria de los productos, de los n multiplicado por la frecuencia, en este caso es la contribución multiplicado por la frecuencia o la cantidad de productos o la proporción de productos que le corresponden. Entonces es eso, es una ponderación lo que nosotros hacemos allí. No sé si esto queda claro. Tal vez si estos valores de porcentaje producido quedan claros, porque eso es la clave para poder sacar el punto de equilibrio. Correcto. Estos valores, digamos que vienen dados. No son cálculos que nosotros los hayamos hecho en el ejercicio o dentro del ejercicio. Ya, son valores que vienen dados. Entonces, a ustedes lo que le podrían dar es qué porcentaje de productos corresponde a cada una de las categorías de productos que tenemos, o bien podrían dárselo como, o podrían darle los volúmenes, digamos. De este producto se vendieron 10,000 unidades, de este otro 18,000, de este otro 24,000. Y entonces uno tiene que sumar el total y calcular 18,000 entre el total, entonces ahí uno va sacando las proporciones, ¿verdad? Eso sí, digamos que eso es una información dada adicionalmente. Pero una pregunta, ¿ese resultado de ese margen de contribución promedio ponderado está dado en colones, es? Sí, pero es unitario. Digamos, son colones por producto.
por producto medio ponderado. Profe, y a la hora de hacer la interpretación, por ejemplo, que dice, significa que en promedio cada producto contribuye, ahí viene un valor diferente al resultado, pero supongo que es el 67.65 colones. En promedio, cada producto de los que hace la empresa contribuye con 67.65. Efectivamente, digamos, para cubrir sus costos fijos, bueno, prácticamente los costos fijos y los costos variables, y sus beneficios. Pero sí, aquí el artificio y el cuidado que hay que tener es con esa ponderación para los productos diferentes. Profe, solamente quería hacer una observación acá, que al pasar al siguiente proceso de la explicación, para sacar cuál es mi punto de equilibrio o cuántas unidades debo producir para alcanzar el punto de equilibrio, me da valores diferentes, porque aquí tengo 214.339 y aquí pone una unidad más. A ver, un Dice error o algún producir redondeo. 214.340, sí, Puede haber y algún ese no es el redondeo. punto de equilibrio real. Sí, ok, no hay problema. Sí. Bueno, tenemos ahí un ejercicio que se llama Rustiogar. Entonces vean que en este ejercicio viene un listado, primero de costos fijos. 3 categorías: mano de obra directa, gastos generales de fabricación y administración y mercadeo. Esos son los costos fijos por un total de 15.930. Están dados los costos fijos. Ese valor es el que va en el numerador de la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. En el segundo tenemos, dice, los costos unitarios variables y el precio de cada uno de los productos. Entonces tenemos diferentes productos. 2, 4, 6 productos. Y entonces vienen los costos, parte de los costos variables. Dice que madera, otros materiales, total de costo variable y el precio de venta. ¿Okay? Entonces tenemos costo variable unitario para cada producto y el precio de cada producto. Y debajo dice, en el registro actual de producción y ventas, reporta las siguientes cantidades vendidas. Entonces nos está diciendo cuánto se vendió de cada uno. Y entonces se procede a calcular allí a un lado una cuota de producción. Es decir, podemos verlo en porcentaje o en 0 punto tanto, o sea, tanto por uno si gustan, como proporción, ¿verdad? Pueden entonces expresar esa cuota de producción. Está para calcularlo, ¿verdad? La cuota de producción. Eso sí, o viene dada. Sí, está para acá. No, no viene. Eso es lo que usted decía, que me pueden dar la cuota de producción como un volumen Ajá, o un porcentaje de volumen total ujú. de producto y hay que calcularlo. Sí, correcto, muy bien. Entonces vean que de esa forma también entonces ya nosotros podemos usar eso para hacer la ponderación. Entonces vean que en esos 3 cuadritos tenemos todos los elementos para el cálculo. Tenemos esos 2 cuadritos, tenemos arriba. Para cada producto tenemos el precio. Para cada producto tenemos el costo variable unitario. Entonces, vamos a restar precio menos costo variable unitario y vamos a obtener el margen de contribución. Y ese margen de contribución, entonces lo tendremos que ponderar con esta cuota de producción. Vamos a ver cómo nos fue abajo. Vean aquí muy bien. Ve que tiene entonces la contribución unitaria, precio menos costo variable unitario, lo tiene aquí anotado, muy bien. Está anotando la cuota de producción, vean qué fácil sale si uno la deja en como una proporción, no en porcentaje, sino como proporción, porque así simplemente multiplica una vez y luego nada más sumamos todos los valores, que es lo que se hace en el valor de abajo, donde dice margen de contribución medio ponderado. Entonces tenemos 27 multiplicado por 0.059 nos da 1.59. Repetimos la misma operación para todos los productos, ¿verdad? Repetimos la operación para todos los productos y entonces simplemente al final sumamos, ¿verdad? Ahí abajo, ese 29 y tanto. Ese 29 y tanto y entonces le está dando 547 unidades el costo, el punto de equilibrio. Entonces vean que en la fórmula del punto de equilibrio, aquí lo que hizo fue dividir los costos fijos entre este margen
de contribución promedio ponderado. Está dividiendo esos dos valores. Entonces vean cómo, por lo menos llevado así sistemáticamente, el procedimiento pues no resulta tan tedioso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez sobre este ejercicio? ¿No? ¿Todos más o menos coinciden o captaron cómo va? Todo vamos claro, ahí. todo confuso. Sí, sí. Esto lo que sí es que es eso, ¿verdad? Hay que sacar un ratito y uno entretenerse con el juguete. Bien, y entonces vamos a ver, déjame ir un poquito aquí. Sí, profe, y también que acá al aplicar esta fórmula, al dividir los costos fijos entre el punto de equilibrio, entre el El margen margen de de contribución contribución con promedio, promedio ajá, ponderado. Ajá. entre la utilidad ponderada por producto, lo que me da es el punto de equilibrio, las unidades que necesito producir para alcanzar el punto de equilibrio. Y ya después, bueno, acá pregunta si se alcanzó o no el punto de equilibrio, porque al inicio del ejercicio me dicen cuál es la cantidad producida que llevan al cierre del año. Ok, muy bien. Entonces, vámonos a Okay. repasar el enunciado del problema. Habla de que los diferentes productos que realiza, que ya los estamos viendo allí. Dice, este es el primer año de operaciones de la mueblería. Según el plan de negocios, el punto de equilibrio se debía alcanzar al término de 12 meses de operación. Al cierre de ese periodo, se desea saber si ya el negocio alcanzó el punto de equilibrio. Vean, esto es importante en casos de negocios nuevos. Es algo así como uno le calcula el punto de equilibrio, pero después uno calcula algo así como un flujo de producción. ¿Cuánto debería ser, por ejemplo, la producción proyectada mensualmente? Por ejemplo. Y entonces, con eso, uno estima el flujo de caja y uno determina cuándo debería la empresa haber alcanzado el punto de equilibrio. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tarda para alcanzar el punto de equilibrio? Eso es una variable que en términos de un plan de negocios o de un nuevo negocio siempre se toma en cuenta. Entonces se supone que este es un negocio que debía alcanzar el punto de equilibrio a los 12 meses. Ahora, si nos vamos abajo, bueno, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto fue la producción nuestra? Última. Vamos al cuadrito. Bajemos, Sí, Kathy. lo que tenemos producido hasta el momento son 511. Aquí está el total, 511 unidades producidas. Ese es el dato. Ese es el dato, ¿verdad? Donde estamos reportando que hemos producido y vendido 511 unidades. Y el punto de equilibrio está en 547. O sea, Faltan 36 unidades para alcanzar el punto de equilibrio. no Hasta el hemos momento llegado. la empresa sigue recibiendo pérdidas. Ajá. Estamos, digamos que llegamos un poquito atrasados. Le andamos cerca, pero nos faltó. ¿Ok? Esa es la idea. Correcto. Y ese es digamos, la interpretación del ejercicio. O la respuesta. Muy bien. Está muy bien. Repaso. Punto de equilibrio para un solo producto. Costos fijos dividido entre precio menos costo variable unitario. Sencillo. Costo variable, punto de equilibrio para varios productos. Si no son muchos, aplicamos una ponderación de las contribuciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Los márgenes de contribución unitario de cada producto. Hacemos un promedio ponderado, lo que acabamos de hacer. Y lo tercero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un montón de productos que se vuelve tedioso ponerse a hacer esas ponderaciones? Entonces, o bien, ¿qué tal si nosotros no vendemos productos, sino que tal vez ofrecemos servicios o algo así y es más complicado? Entonces, en esos casos, se trabaja con una fórmula que nos da el punto de equilibrio en dinero. Ya nosotros no cuantificamos cuántos productos o cuántos servicios vender, sino tal vez cuánto deberíamos vender en dinero entre todos los productos. Esa es, digamos, el mecanismo, lo que se busca. Y entonces, este sí es un poquito más de cuidado porque la fórmula del punto de equilibrio se altera un poquito más conceptualmente. Lo primero es esto. En el numerador, los costos fijos no van solos. No van solos, sino que les tenemos, bueno, o nos tenemos que asegurar
que les agregamos o que se le hayan agregado a esos o estén incorporados dentro de esos costos fijos unos denominados costos financieros. Los costos financieros son, por ejemplo, los costos relacionados con que si la empresa tiene préstamos, los pagos y las cuotas de los pagos y los intereses que haya que pagar por esos préstamos. Esos son los que se llaman gastos financieros. Todo lo que tenga que ver con pagar dinero prestado a bancos o a proveedores de productos. Ahora, ese es el numerador y el denominador es una formulita que dice 1 menos lo que está allí como costos de ventas y operativos variables y dice menos depreciación. Aquí quiero aclarar algo. Ahí dice menos depreciación. Normalmente se expresa así, pero lo que eso significa es que tenemos que buscar costos de ventas más todos los costos operativos variables. Ahorita vamos a ver qué es eso. Sin tomar en cuenta los costos de depreciación, sin tomar en cuenta los costos de depreciación. Y esto lo digo porque puede ser que a veces hay informes financieros o estados de resultados que no incluyen o no viene incluido el costo de depreciación. Entonces simplemente no tenemos que restarle nada, entonces nos podemos confundir. Pero lo que eso quiere decir es costos de ventas y operativos sin depreciación. Y esos costos de ventas se dividen entre los ingresos. Ahí dice ventas net, pero tomémoslo como los ingresos.